¿Te imaginas tener que luchar todos los días solo para llegar a la puerta de tu casa? Para más de 1.000 millones de personas en el mundo, esto no es una pregunta hipotética, sino una realidad diaria. Solo en términos de discapacidad motora, se estima que más de 190 millones de personas adultas viven con dificultades severas para moverse. Y lo más preocupante es que muchas de estas personas no pueden ingresar ni salir de sus propias casas de forma autónoma. En el siglo XXI, la vivienda sigue siendo uno de los espacios más excluyentes para quienes tienen movilidad reducida. No hablamos solo del interior, el acceso exterior, el primer umbral de la independencia. Está, en muchos casos, completamente negado. Escaleras sin alternativas, calles sin rampas, veredas inestables, pasajes estrechos o con desniveles. Todos estos obstáculos impiden que una persona en silla de ruedas, con bastón o con andador, pueda simplemente salir de casa. Y esta realidad no es exclusiva de países en desarrollo. En Estados Unidos, más de 61 millones de adultos viven con alguna discapacidad y miles de ellos siguen atrapados en casas que no fueron diseñadas para sus necesidades. A pesar de las leyes federales como el Americans with Disabilities Act, muchas viviendas, sobre todo en zonas rurales o antiguas, siguen sin ofrecer accesos adecuados y los costos de remodelación son prohibitivos. En India, el país con una de las poblaciones más grandes del mundo, se estima que hay más de 210 millones de personas con discapacidades severas. La accesibilidad a la vivienda es prácticamente inexistente en áreas urbanas densas y mucho más en zonas rurales. Rampas improvisadas, escaleras empinadas y una ausencia casi total de planificación inclusiva hacen que muchas personas dependan totalmente de sus familiares para salir de casa. En Brasil, donde más de 45 millones de personas viven con alguna discapacidad, la ley exige accesibilidad en edificaciones públicas y privadas. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de viviendas, especialmente en zonas periféricas o favelas, no cumplen con estos estándares. El acceso al hogar es uno de los mayores desafíos diarios para las personas con discapacidad motora, afectando su salud mental y su calidad de vida. En Perú, más de 3 millones de personas reportaron tener alguna discapacidad en el último censo. Lima concentra buena parte de esta población. Y en distritos de alto crecimiento como Comas Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, la situación se agrava por la informalidad urbana, la falta de planificación y la topografía difícil. En Comas y Villa El Salvador, muchas viviendas están construidas sobre cerros o en calles sin pavimentar. Las gradas improvisadas, los ingresos elevados y la falta de veredas adecuadas hacen que personas en silla de ruedas o con andadores enfrenten enormes riesgos para ingresar o salir de su hogar. La falta de transporte accesible, además, convierte cada salida en una batalla logística. Pero es en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, donde esta problemática se vive con mayor urgencia. Con más de 1 millón de habitantes y una expansión urbana acelerada, muchas viviendas están construidas en laderas sin accesos adecuados. Los pasajes suelen ser estrechos, con escalones irregulares o completamente de tierra. Las rampas, cuando existen, no cumplen con ninguna norma técnica y las veredas están interrumpidas por postes, desniveles o simplemente no existen. Personas con discapacidad motora que no han salido de su casa en semanas o incluso meses porque no pueden hacerlo sin ayuda. Algunos viven en segundos pisos a los que solo se accede por escaleras empinadas. Otros deben esperar a que algún familiar cargue su silla de ruedas para poder bajar a la calle. Organizaciones como la Asociación de Personas con Discapacidad de Campoy han denunciado públicamente que el mayor obstáculo que enfrentan no es la falta de voluntad, sino la inaccesibilidad de sus propias viviendas. No hay políticas efectivas de adaptación habitacional en el distrito. Y aunque existen programas estatales como Techo Propio, muchos no cumplen con los parámetros mínimos de accesibilidad universal establecidos por el Ministerio de Vivienda. En San Juan de Lurigancho, la mayoría de familias ha construido sus viviendas por autoconstrucción, y los criterios de accesibilidad simplemente no han sido parte del proceso.
Hemos construido ciudades enteras pensando solo en personas sin limitaciones físicas. La arquitectura de nuestras viviendas sigue ignorando una parte fundamental de la diversidad humana. La falta de acceso exterior no es solo una barrera física, es una forma de exclusión social silenciosa, que condena a miles de personas al encierro y a la dependencia.